En esta ocasión, en el programa, vamos a hablar de coaching, pero no solo desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista espiritual. Y para ello os vamos a contar con la colaboración de dos grandes profesionales. En primer lugar, Beatriz Jorge Regueiro y su compañera Mercedes Alonso Cristóbal. Con ellas hablaremos también del punto Dios. Todo ello aquí en un momento en vuestro programa Se Buscan Locos por la Cordura. Pues hace un momentito, como habéis podido comprobar, en la entradilla del programa hemos dicho que íbamos a hablar de un término, bueno, no solo de un término, sino de varias cosas que están asociadas con este término. El punto Dios, el punto Dios. ¿Qué es esto del punto Dios? ¿Cómo afecta a la espiritualidad? Todos estos temas. Y para ello hemos invitado en esta ocasión a dos amigas, como son Beatriz Jorge Regueiro y Mercedes Alonso Cristóbal, que por cierto las tenemos aquí y las vamos a saludar ya. Bienvenidas a este vuestro programa a partir de este momento. O sea, a partir de ahora no podéis ver otro programa. Tenéis que ver Se Buscan Locos por la Cordura, que yo además sé que vosotras ya lo veíais de hace tiempo, ¿no? El Se Buscan Locos por la Cordura. Sí. Bueno, bienvenidas. Gracias por hacer un viaje que sé que venís desde Zamora, desde tierras de Zamora, hasta aquí, hasta Madrid, para hablarnos sobre algo tan peculiar. A mí me causó me causó mucha curiosidad cuando escuché este término, el término punto Dios. Vamos a hablar sobre este término, el punto Dios, qué es esto del punto Dios, sobre la espiritualidad y sobre la inteligencia espiritual. Emocional. Emocional. Bueno, es que Mercedes, te voy a llamar Merce mejor. ¿Verdad? Mejor, sí. Bueno, Merce, y a ti te voy a llamar Bea también, ¿no? Mejor. También. Sí. Bueno, es que yo escuché a Merce, o a lo mejor estoy equivocado, decirme, o escuché la frase de inteligencia espiritual. Sí, bueno, estás en lo cierto. Estoy en lo cierto. Entonces, ¿con qué comenzamos? A ver, poquito a poco, vamos a ir desgranando poquito a poco. ¿Con qué comenzamos? ¿Con el tema del punto Dios, con la inteligencia espiritual, con la inteligencia emocional? ¿Con qué queréis que comencemos? Pues yo creo que lo ideal sería empezar por hacer una definición. Se dice que quien enseña bien distingue bien y viceversa, ¿no? Entonces, quizás poder puntualizar lo que es la inteligencia emocional y poder comprender lo que es la espiritualidad nos va a ayudar a que a lo largo de la entrevista podamos conexionar ambos términos. Efectivamente. ¿No? Por eso te comentaba, ¿con qué comenzamos en primer lugar? Pues en primer lugar explicando lo que es la inteligencia emocional, ¿no? Vale. Como su nombre indica, inteligencia emocional es una unión de dos palabras, intelecto más emoción, o dicho de otra manera, es la unión de mente y corazón, ¿no? La inteligencia emocional es una de las inteligencias que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, que nunca cesa de crecer si nosotros lo deseamos y que es la que más potencia al resto de nuestras capacidades, ya sean habilidades técnicas, ya sea coeficiente intelectual. De hecho, está muy interrelacionada con nuestro bienestar, tanto a nivel psíquico como físico. Y si tuviéramos, José, que decir cuál es la definición exacta, diríamos que es la capacidad de reconocer, de regular y de monitorear nuestros propios sentimientos y los de aquellos que están a nuestro alrededor para impulsarlos a acción y de esa manera que tanto unos como otros crezcan. O sea, la idea es poder aprender a controlar nuestros sentimientos. Aprender a reconocerlos es muy importante. La palabra control a veces está sobrevalorada y quizá no es la idea controlar, ¿no? La idea es reconocer y regularlos, ¿no? A menudo encontramos que la mayoría de las personas consideran que existe una enemistad entre la mente y el corazón, ¿no? Realmente lo que hoy vamos a poder ver y sobre lo que nosotras trabajamos mucho es que todo el organismo es un regalo de Dios, eso está claro, y todo el organismo trabaja en conjunto. Cuando trabaja en conjunto nuestro intelecto con nuestra emoción es cuando conseguimos formar una persona completa. Te lo comentaba, Bea, porque creo no, estoy totalmente seguro de que muchas veces por no controlar nuestros sentimientos nos metemos en muchos problemas, ¿no? Y es así, efectivamente.
Bien. Sí, en ese sentido del control, que yo entiendo que te estaba refiriendo a la adecuada gestión de esas emociones, es fundamental. Fundamental y que a veces es muy complicado y sobre todo en los tiempos que corren, ¿no? Sí. Porque me imagino que, bueno, en estos tiempos cada vez nos cuesta más el poder controlar o gestionar, como tú bien dices, Sí. nuestros sentimientos, ¿no? Es cierto. Pero estarás de acuerdo conmigo en que es prácticamente imposible gestionar y controlar algo que desconocemos, ¿no? Lógico. Si pretendemos, si tenemos un perro que está atacando a otras personas y no conocemos la razón, el porqué de que el animal se esté comportando así, ponerle una cadena no va a solucionar la situación, ¿no? Entonces, encontramos que la mayoría de las veces el problema que subyace de fondo es que desconocemos nuestros propios sentimientos, no les ponemos nombre por multitud de razones y cuando no están debidamente etiquetados no podemos gestionar nada. Entonces, el primer paso es conocerse uno a sí mismo y después ya vienen los subsiguientes, que sería lo que tú mencionabas, regular y controlar. ¿Y no es muy difícil eso de conocerse a uno mismo? Depende del querer. Se puede conseguir, Como ¿no? dice ese refrán, si quieres algo, el que quiere puede. Y depende de la voluntad que uno tenga, depende de las ganas que tengas de mejorar tú mismo y de ser mejor para ti y proyectar ese beneficio para los demás. Oye, Es una elección. me imagino que a raíz de, por desgracia, del famoso COVID, pues hay muchas más personas que reclaman vuestra ayuda, ¿no? Sí. El mundo del coaching y todo esto, ¿no? Sí, aunque en realidad todas las situaciones externas lo único que hacen es quizá hace que florezca algo que ya estaba germinado antes. O sea, todo lo que ocurre nos pasa a nivel interior igual que en la sociedad. El que haya ocurrido o esté ocurriendo el COVID como otras situaciones no son las que marcan la diferencia. Lo único que hacen es que se vea, pero realmente el problema subyace debajo. Y nosotras en nuestro trabajo lo que hacemos mucho es fomentar la prevención, el trabajo sobre el capital emocional para que cuando llega el momento que necesitamos, es como el dinero, si nosotros tenemos 5.000 euros ahorrados, por mucho que nos venga un gasto de 2.000 no nos supone ningún problema. Pero si tenemos apenas 300 y nos viene un gasto de 2.000, pues ya estamos restando. Pues en ese sentido ocurre igual. La clave a nivel emocional, como todo en la vida, está en la prevención. Está en que uno visualice, se proyecte hacia adelante las situaciones que le pueden venir y de esa manera esté ya teniendo un capital para que cuando llega la situación que demanda esa necesidad, esté preparado. Bueno, yo voy a confesar algo, ¿eh? Y por supuesto con los máximos respetos de toda la gente del mundo del coach o del coaching. Yo siempre lo he visto un poco como un poco rollo. Esto que me están contando, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Por qué me tengo yo que fiar ahora de lo que vosotras me contáis? ¿Por qué? Me tengo yo que fiar de que esto que me comentas del coaching y tal puede servirme a mí o a toda la gente a mucha gente que nos está viendo de cuando tienen problemas. ¿Qué tipos de problemas se pueden atacar con el coaching en primer lugar? Vale, todos. Vamos a ver, el todos es un genérico, entonces voy a ver si consigo dar respuesta a tu pregunta. En todo momento de nuestra vida, toda persona nos encontramos en situaciones que percibimos que nos desbordan, que nos encontramos bloqueados, que puede ser que tengamos claro que yo estoy aquí, quiero llegar ahí, pero no sé por qué hay algo que me está impidiendo llegar ahí. Me siento dentro de un bucle. Yo sí tengo esa percepción, ¿no? Eso a menudo estamos hablando entre amigos y te dicen, pues yo es que, Bar, me propongo pasar más tiempo con mi familia, pero es que no sé qué pasa, que no lo consigo y quiero y no. Esa sensación de estar atascados, que puede ser tanto en un asunto trivial como perder de peso, como en un asunto fundamental, que uno esté viviendo un duelo, que uno esté viviendo una pérdida. Ese momento en el que tú te sientes en un bucle, ahí es cuando todos necesitamos que a través de ese proceso entendamos por qué es lo que hay dentro de nosotros, en este caso, qué es lo que hay dentro de mí que está impidiendo que yo llegue hasta ahí. Oye, una cosa, ¿qué creéis vosotras que es, vosotras como coach, en plural está bien dicho, ¿no? Así. Sí. ¿Qué crees que es vital que tiene que tener alguien para poder ejercer como un buen coach? Algo vital.
¿Empatía, por ejemplo, es vital? O La empatía es fundamental. empatía, Sí. La escucha activa, ¿eh? escucha Es decir, activa. Porque si alguien no escucha, es imposible que pueda acompañar a esa persona y que lo ayude a encontrarse a sí mismo y justo a darse cuenta del problema que tiene o de lo que quiere alcanzar también, ¿no? Es eso, como te menciono, es escucharse a sí mismo, porque cuando uno escucha a la otra persona, la misma persona ante el silencio se está escuchando a sí misma y se está dando cuenta. Bonito eso que estás contando. Ante el silencio se está escuchando a sí mismo, es cierto, es bonito. Muy bien. ¿Creéis que en el mundo en el que vivimos, y por eso creo que puede ser que, os pregunto, ¿no?, que esté proliferando tanto el tema de los coaches y demás, falta mucha espiritualidad o no? Totalmente. Mucha. Sí. Mucha. Sí. ¿Y de qué manera el coaching puede arreglar este tema? La falta de espiritualidad que se ve en el mundo. La gente no está consciente de esa necesidad, ¿no? No está consciente. Pero puede ayudar mucho porque en realidad fomenta valores trascendentales, más allá de lo que vivimos actualmente, del mundo material, que en realidad vivimos en una vorágine, pero no aporta verdadera felicidad. No te permite crecer realmente, porque la parte espiritual es la que eleva al ser humano en realidad, es la que te permite alcanzar valores que llenan el alma, por decirlo de alguna manera, y que realmente motivan a la persona. Lo material no llena el alma. No, lo material te llena el día a día y las necesidades básicas pues hace que las lleves a cabo, pero no te llena, te deja un vacío. Entonces, ¿creéis que algo vital, que la gente que nos está viendo se dé cuenta, algo vital es que estén conscientes de que no solo es la cuestión material, sino también la espiritual? Ajá. Eso es algo que... Totalmente. Ese es un mensaje que podemos mandar desde el programa, ¿no? Exactamente, eso es lo que deseamos. Bien, yo ese mensaje ya lo escuché hace mucho, ¿eh? Sí. Sí. De que felices son no los que están conscientes de su necesidad material, sino de su necesidad espiritual. ¿Estáis de acuerdo con eso? Totalmente. Y ahí, si te das cuenta, está implícito el coaching. Eso te iba a Porque comentar. ahí no dice felices los que son espirituales, sino los que son conscientes, ¿no? El proceso del coaching lo que aviva es una conciencia de algo, ¿no? Y por otro lado está la espiritualidad. Cuando unimos las dos cosas, como mencionaba Merce, la espiritualidad es aquello que nos conexiona con lo divino, con lo trascendental, que busca el sentido de la vida. Y el coaching busca el penetrar en nuestro yo más profundo. Claro, si partimos de la base de que aquel que construye es el que mejor conoce a la obra construida, si partimos de la base de que existe un ser superior que nos ha diseñado a los seres humanos, es el que mejor conoce nuestro interior. Por tanto, cuando nosotros entramos en nuestro interior, en nuestro yo, y lo conectamos con la fuente, pues es como cuando conectamos directamente un enchufe. Cuando conectas un aparato al enchufe, va directo a la fuente. Si nosotros el coaching lo unimos con unirlo directamente a la fuente, que es esa parte espiritual, conseguimos no solamente llegar de aquí hasta allí, sino que conseguimos elevarnos, ser trascendentes. ¿Por qué creéis que tenemos que estar conscientes de esa necesidad? ¿Por qué creéis que tenemos esa necesidad espiritual? Pues porque hemos sido creados así. Es parte inherente del ser humano. Hemos sido creados, o sea, sois creyentes de la creación. Totalmente. La Totalmente. creación. Tenemos un ser que nos ha creado. Totalmente. Igual que necesitamos alimento físico, necesitamos alimento espiritual. Y realmente, igual que cuando nos satisface el alimento físico, hay anemia, hay carencias, enfermamos, cuando carecemos de ese alimento espiritual, cuando no lo ingerimos, pues también tenemos carencias. Y como tú mencionabas antes, nuestra sociedad adolece de eso. Tiene muchas carencias espirituales y se manifiesta en tantos problemas por los que atravesamos ahora mismo. Claro, por eso te iba a preguntar que cómo influye la espiritualidad en nuestro desarrollo personal. Lógicamente, Pues, influye mucho. Influye directamente.
algo que nos ayuda a entenderlo es entender lo que es el apego. El apego es la tendencia humana a establecer relaciones afectivas muy estrechas, que realmente eso da seguridad. Y eso lo podemos ver en un niño. En un niño, desde muy chiquitín, necesita ese apego de los padres, ese vínculo. Y cuando obtiene ese vínculo, obtiene seguridad, obtiene lo que estamos diciendo, llega a un desarrollo personal a nivel intelectual y a nivel emocional idóneo. Y eso le permite luego tener unas buenas relaciones intrapersonales consigo mismo y también interpersonales. Pero si no ocurre ese apego, si hay carencias, al final lo que ocurre es que ese niño no se va a desarrollar de manera apropiada. Va a tener problemas en cuanto a su desarrollo intelectual y emocional. O sea, me estás dando a entender, y si no me corriges, que nosotros necesitamos un apego, en este caso, con el ser que nos ha creado. Primero con nuestros progenitores, pero después también con... primero con nuestros progenitores o al revés. O primero con el ser que nos ha creado y luego con nuestros progenitores. Me refiero a tempranas edades, lógicamente el niño no es consciente y necesita ese apego físico. Claro. Pero necesitamos otro mayor, otro apego superior, que es el que nos conecta con nuestro creador. Oye, escucharos hablar a vosotras de este mundo del coaching y escuchar hablar de un creador no es muy usual. No es muy usual. Yo en algunas entrevistas que he hecho, la gente no une esto del coaching como lo estáis haciendo vosotras con un creador. ¿Por qué en vuestro caso lo estáis uniendo? ¿Estaba ya el coaching inventado o cómo es esto? A ver, contadme un poco. Estaba inventado. Estaba inventado. De hecho, me está viniendo a la mente un relato en uno de los libros, si no el más espiritual por antonomasia, la Biblia. Porque, fíjate, en el coaching de vida, bueno, en el coaching de vida, nosotras somos coach de vida, ¿no? Pero nos hemos especializado en lo que es el coaching transformacional. Y esa palabra me parece que resume muy bien la idea de una metamorfosis, ¿no? de ese cambio interno. Y generalmente, como tú decías, cuando hablamos del coaching lo relacionamos solamente con un objetivo y un plan de acción, ¿no? Lo cual resulta un poco simple. Cuando trabajas la verdadera transformación del ser, lo que haces es vincular, primero llegar a la creencia, las creencias de base que esa persona tiene, que ella llega, como decía antes Merce, por sí misma a través de los silencios y de escucharse a sí misma. Esa persona llega a conocer lo que son sus creencias y entonces descubre a qué valores, y si no, pues de alguna manera el coach tiene una metodología para poderle ayudar a ello, con qué valores los tiene vinculados. Y entonces sí da lugar eso a que haya un cambio, una acción vinculada al ser. Y si a todo esto tú le añades la voluntad de la persona y la espiritualidad como algo trascendente, pues tienes un menú completo. Y te quería comentar el caso, ¿no? Que decías qué relación tenía y si esto estaba inventado, para que veas que no es así. Por ejemplo, yo creo que la mayoría de nosotros, o los que hemos leído la Biblia, y si no, pues lo explico así un poquito por encima, conocemos el relato de José, el hebreo, el hijo de Jacob, ¿no? Este hombre es un exponente perfecto de lo que es vivir en una situación circunstancial de hundimiento, y emocionalmente él estuvo hundido durante muchos momentos de su vida. Él pasó, para que la gente se sitúe, los que nos estén escuchando, él pasó de ser un esclavo, de estar encarcelado, no vamos a entrar en más detalles, fue injusto y demás, pero él estaba en la cárcel, era esclavo, y sin embargo llegó a ser el segundo hombre de a bordo en el Egipto de hace 4000 años. En ese imperio llegó a ser el hombre más exitoso y el que más poder tenía detrás de Faraón. Y ahí podemos ver, en el proceso que él vivió, podemos ver perfectamente la creencia que él tenía de base, que fue la que consiguió que él se superase a sí mismo. Y cuando él estaba en esas circunstancias tan difíciles, José dijo: yo sé que esto va a cambiar. Esa creencia de base la unió a un valor. ¿Cuál era el valor? La fe. ¿Se llamaba, cómo has dicho? ¿Cuál? De la persona que estás hablando, el personaje. José, hijo de Jacob. Buen nombre. El hebreo, es verdad. Se ve que tu padre o tu madre lo conocían y por eso dijeron: mira, se le parece. La verdad es que es preciosa la historia de José, y es una muestra efectivamente de lo que tú comentas, ¿no? De
de resiliencia, ¿no? Sí. De cómo aguantó y si no estoy mal, pues fueron como 13 años los que estuvo Sí, preso. efectivamente. Imagínate. Añadiéndole los otros años anteriores que había estado como esclavo, ¿no? Cuando él había nacido libre. Y si me permite, solo apuntillo esto al final, que consiguió llegar a lo trascendental porque él estaba seguro de que su creador iba a colaborar con el trabajo que él estaba haciendo y sería recompensado. Por eso consiguió ese éxito absoluto. Por eso vinculamos el coaching con lo espiritual. Genial. Seguimos hablando, pero es que tenemos que ir a un corte publicitario porque, ya sabéis, sin la publicidad olvidar, pues no solo de pan vive el hombre, aunque sin él tampoco mucho puede durar. Corte publicitario y seguimos hablando de estas cosas tan bonitas con nuestras amigas Bea y Merce. Yo os invito a mi casa a que vengáis a probar los platos de cuchara tanto fines de semana como a diario y los pescados que tenemos para que veáis que no exagero nada y en Casa Aparicio se come de vicio. Soy Manuel Fernández Arias. Sí, soy el gerente de Muebles Torrijos. Soy Manuel Fernández Arias. Os esperamos a todos aquí en la calle Sierra Vieja 7177, en Villa de Vallecas, aquí en Muebles Torrijos, para que podáis probar nuestro colchón Señorita Holder. Aquí os atenderemos de la mejor manera, para que podáis probar nuestro colchón Señorita Holder. Bienvenidos al descanso. Os hemos sacado una línea de colchones muy importante. Tenemos todo tipo de colchón, desde un colchón muy básico hasta el mejor colchón que de muelle ensacado con tejidos importantes como el cachemir, hasta el mejor colchón que de muelle ensacado. Bienvenidos al descanso. A la hora del descanso, yo recomiendo nuestra propia marca, que es Señorita Holder. Una gama amplísima de colchones que evidentemente hacen a nuestra marca que sea más grande y sea mejor. Para que podáis probar nuestro Señorita Holder. Bienvenidos al descanso. Aquí en Muebles Torrijos. Se recomienda comprar Señorita Holder porque llevan los mejores materiales que hay en el mercado pensadas en el descanso, tanto de telas como de muelles, la mejor viscoelástica, para que ese colchón dé una gran calidad en cualquiera de sus modelos. Para que podáis probar nuestro colchón Señorita Holder. Bienvenidos al descanso. Soy Manuel Fernández Arias. Sí, soy el gerente de Muebles Torrijos. Soy Manuel Fernández Arias. Os esperamos a todos aquí en la calle Sierra Vieja 7177, en Villa de Vallecas, aquí en Muebles Torrijos, para que podáis probar nuestro colchón Señorita Holder. Soy Juan González, propietario de Casa Juan y la sidrería de Juan, que está en Francisco de Sales 41 y Casa Juan en Infanta Mercedes. Son dos restaurantes muy afamados por el tema deportivo porque tenemos muchos deportistas y de élite, lo cual significa que se debe de dar muy bien de comer y yo les espero a ustedes para que vengan a disfrutar de una buena comida o cena y estaré yo personalmente, que mi nombre es Juan González, les vuelvo a repetir, para atenderles. Gracias, muy amables. Bueno, pues como decíamos, vamos a seguir hilvanando toda esta mezcolanza que, por un lado, espiritualidad, punto Dios y coaching. Seguimos con Merce. Merce,
Tú me querías comentar algo antes, ¿no? Sí, te quería comentar porque te estuve hablando acerca del apego, el apego físico de un niño a sus progenitores. Ajá. Y te comenté algo, pero quería ahondar un poquito en ello. Perfecto. El apego, un apego superior, el apego que se tiene con el Creador, con lo trascendental, Sí. en realidad, con la parte espiritual. Ajá. Y es una parte, esa parte espiritual es muy abarcadora, abarca tanto la parte intelectual como la parte emocional. Pero no es nada nuevo, ¿eh? Esto no se ha descubierto ahora mismo. Ha habido grandes pensadores a lo largo de la historia. Se me ocurre ahora mismo uno, Saulo de Tarso. Fue un gran pensador, fue abogado y sobre todo una persona espiritual de mucho calado. El texto que se me viene ahora para relacionarlo es el de Romanos 12, 1 y 2. ¿El texto de qué? El texto de la Biblia, perdona, puesto que fue una persona espiritual, él siempre citaba mucho de la Biblia y de hecho escribió muchas cartas Ajá. que forman parte del canon de la Biblia. Y él escribió y, entre otras cosas, habló de la transformación mental. Entonces, relacionó esa transformación mental con la espiritualidad, relacionarlo con el Creador. De esa manera se produce una profunda transformación. Pero además, luego, más adelante, ya muy cercanos en la historia, un investigador... Transformación mental, Sí, no física. Mental, estamos Sí, sí, hablando sí, de la sí, mental, sí. puesto que la espiritual abarca la mental y la emocional. Te estoy hablando ahora de eso. Sí, sí, sí. Eso por un lado, pero que influye de una manera profunda. Estamos hablando de la espiritualidad. Y por otra parte, lo que te estoy mencionando es de que luego, más tarde, por los años 80, un investigador, Howard Gardner, descubrió las 8 inteligencias, las inteligencias múltiples. Pero notó, él se empezó a cuestionar de que faltaba otra inteligencia. Y después de mucha investigación, halló una novena inteligencia, la inteligencia espiritual. Y él mencionó que esa inteligencia abarcaba las dos de las que estamos hablando, la mental y la espiritual. Entonces, la idea es que esas dos inteligencias se unen en una solo. O sea, faltaba una inteligencia, pero esa inteligencia, a ver, cuéntamelo tú mejor. ¿Cómo es? Claro, lo que te estaba mencionando. Sí. Justo esa inteligencia es la espiritual, la que te estaba mencionando, es abarcadora, abarca todo el ser. Y sobre todo, pues se bifurca en torno a la inteligencia intelectual o mental y la inteligencia emocional. Pero volvemos a lo que te mencionaba antes. Tampoco es nada nuevo. En la Biblia, el libro de los libros, el libro espiritual por antonomasia, ya habla de las emociones, de todo el rango. No falta ninguna. Podemos hablar del miedo, la alegría, tristeza, el enojo, la sorpresa y muchas más. Todo el elenco de emociones. O sea que está todo ya inventado. Todo, no hay nada Y está todo inventado, según creo, desde hace 3000 y pico de años. Sí, la Biblia se empezó a escribir hace unos 3500 años. Y quiero mencionarte un ejemplo de esto. Un ejemplo muy sobresaliente que todos conocemos, de Jesús de Nazaret, Jesucristo. En el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña, muy conocido por ello, habla mucho de las emociones, entre ellas la de la felicidad. La felicidad es una emoción dominante, porque es una emoción que además es aquello por lo que todo ser humano lucha por alcanzar. Es el denominador común de la existencia humana. Y bueno, ¿y qué dijo Jesús? Porque todo el mundo quiere ser feliz. Claro. Todo el mundo quiere ser feliz. ¿Cuál fue la receta? La receta. La receta que Dios claro, dijo. atención, que vamos a dar la receta para ser feliz en un mundo en el que hay mucha infelicidad, por desgracia. Atención, que esto no se da todos los días. ¿Cuál es la receta? Él dijo, felices son los que reconocen su necesidad espiritual. Bien. Y para eso puede ayudarnos el mundo del coaching. Es decir, eso es, relacionó la felicidad con la espiritualidad. Es decir, la única forma de alcanzar la felicidad es la espiritualidad, reconociéndola y cultivándola. Oye, no puede sonar un lógicamente. poco, pregunto, ¿no puede sonar un poco pretencioso de nuestra parte que
que en tu caso estás diciendo que la única forma de ser feliz sí o sí tiene que ser reconocer esa necesidad. Pues la única forma auténtica, sí. Lo demás, pues pueden ser momentos, puede haber sucedáneos de cierta felicidad, puede haber atisbos, pero la felicidad auténtica y genuina y duradera es esa, la de la espiritualidad. ¿Cómo se produce vuestro acercamiento al mundo del coaching? Porque realmente estamos hablando de qué hacer para ser feliz, el tema del coaching y tal, pero en vuestro caso, ¿cómo se produce ese acercamiento al mundo del coaching? Pues yo en mi caso, al revés de lo que la mayoría de los coaches les he escuchado decir, ¿no? Ellos dicen, yo creo que yo no encontré el coaching me encontró a mí, ¿no? La mayoría de las personas llegan a él a través estaban en una determinada situación emocional o anímica baja y encontraron a través de un curso, a través de formaciones, como algo que les llenó y entonces trataron de dar respuesta igual que se habían dado a sí mismos después de dedicarse a ese mundo, ¿no? Yo en mi caso ha sido un proceso inverso, yo llevo practicándolo muchísimos años, ¿no? Lo que yo quería hacer era encontrar el método que me permitiese dar forma a esos componentes, un esqueleto que me permitiese colocarlo en su sitio, ¿no? Y en mi caso la práctica ha precedido a los estudios mucho antes, ¿no? La experiencia. Yo soy una persona de clase obrera, yo he trabajado muchísimo, llevo trabajando, empecé a los 14 años a trabajar, he estado en el mundo laboral y sin embargo todos estos esquemas que te estaba comentando los he experimentado, los he estudiado, los he analizado, los he puesto en práctica y cuando conocí lo que era el coaching dije, esto es lo que yo necesitaba para darle forma a esto, ¿no? Y obviamente cuando vas a salir a cara al mundo exterior pues tienes que obtener unos diplomas, tienes que tener una formación en programación neurolingüística, en lo que es formación de coaching, en formación en psicología, siempre es recomendable, en salud mental, etc. Entonces cuando tienes todos esos diplomas es como que puedes presentar al mundo exterior, mira, yo soy esto, pero yo en mi caso, si dijera otra cosa mentiría, ¿no? Presento la experiencia antes de esos estudios, porque además creo que lo que valida a una persona siempre es antes la práctica que no en sí el estudio, ¿no? Pero si tienes las dos cosas, pues estupendo. Mejor, ¿no? lógicamente. Y ese ha sido mi proceso, ha sido de esa manera. Muy bien, además viene con vosotras una persona que es una muestra clara de que el coaching... No, dime. Perdona que te interrumpa. A mí me gustaría hablar de, justo puesto que has comenzado con el tema del punto Dios, me gustaría poderlo abordar. Comentarlo, me parece genial. Sí, que lo había comentado yo un día contigo y sí, es muy importante ese y me tema. gustaría Dime. resaltarlo. Sí, ¿qué es eso? Es verdad, eso del punto Dios que suena Pues así como... está muy relacionado con la actividad cerebral. Todas nuestras experiencias tienen un registro en nuestro cerebro. Y A ver, despacito. A ver. Despacito, porque es que yo o sea, cuento. todo lo que hacemos Sí. se queda registrado En nuestro aquí. cerebro, Esa es la en idea. nuestro ordenador personal. Bien, ¿sí? perfecto. Eso es. Y toda parte del cerebro contiene una parte de nosotros, es decir, una sección del aprendizaje. Por ejemplo, en el hipocampo se registra parte del aprendizaje y la memoria. Y, por ejemplo, en el hipocampo se registra más bien un proceso más sensitivo y motor, de la parte motora. Total, sí. que todo se queda registrado aquí. Exactamente. Venga, sin entrar en mucho más detalle. Te estoy mencionando la parte física para entender el punto Dios. Y también la parte espiritual, todo nuestro proceso espiritual queda registrado en el cerebro. Eso no También. Espera, que esto me está dejando nubilado. Vamos a ver. La parte espiritual, todo lo que uno hace se queda aquí. Sí, igual que la física. Por eso te estaba mencionando esa parte física, para que se pudiera entender. Entonces, se han hecho estudios científicos y hay algo muy interesante en cuanto a ello, porque hay un registro en nuestros lóbulos temporales, un registro, una oscilación neuronal a 40 hercios. 40 hercios supone una actividad neuronal totalmente correcta, es normal. Y se produce de tal manera que en esos lóbulos temporales hay una exaltación, hay una intensa alegría en esa zona, pero
se produce cuando se está considerando en esa zona, estamos pensando en valores, en algo trascendental, en cuestiones espirituales, y incluso han llegado a decir que es como si se estuviera ante una presencia divina. Ajá. Eso es lo que han llegado a notar. E incluso, fíjate, la neurobiología y la física cuántica han llegado a decir que esa zona de los lóbulos temporales han llegado a denominarla el punto Dios. Bonito esto que has contado, ¿eh? Bonito. Bueno, pues a partir de ahora ya sabéis, bueno, ya sabéis, ¿no? Ya sé yo también de qué va esto del punto Dios. Y incluso se ha llegado a decir que las expresiones espirituales del ser humano y toda la religiosidad, las religiones, son una expresión del punto Dios, Ajá. de lo que se registra en nuestro cerebro en los lóbulos temporales. Pues muchas gracias por contarnos esto del punto Dios. Vale. ¿Habéis traído una persona con vosotras? Sí. Que es un poco una muestra de cómo puede el mundo del coaching ayudarnos, ¿no? Se llama Pachi. Sí. Bueno, pues que entre Pachi con nosotros. Adelante, Pachi, bienvenido. Bienvenido, ¿qué tal? Bueno, sí. Hola. ¿Desde dónde vienes, Pachi? Desde Bilbao. Desde Bilbao. Bueno, pues Pachi ha venido nada más y nada menos que desde Bilbao. Sí, es verdad. Para contarnos, ¿no? Para contarnos tu experiencia con ellas, ¿no? Con el mundo del coaching y demás, ¿no? Sí. A ver, cuéntanos un poco. Bueno, primero... Primero, ¿cómo...? Dime. Te iba a comentar primero Sí. cómo llegué hasta... Eso aquí, te iba a preguntar. ¿eh? ¿Cómo llegas, en primer lugar, hasta ellas? Yo soy una persona altamente reflexiva Ujú. y creo que con una sensibilidad profunda. Entonces, lo que voy a comentar aquí, más que nada también es porque seguramente habrá otras personas que están en la misma situación Muy bien. y que creo, desde mi experiencia personal, que les puede ayudar a generar soluciones de forma definitiva. O sea, tu experiencia puede ayudar a otras personas. Puede Esa es la idea. ayudar. Muy bien. ¿Vale? Entonces, desde esa perspectiva reflexiva y profundamente emocional, provoca en mí, pues a veces sentimientos de tristeza, de profundidad en las emociones, que a veces me impide generar, pues, diferentes acciones, ¿no? Si a eso le añades que he tenido un proceso de duelo personal de casi 2 años, en sentido emocional bastante duro. Fuerte, ¿no? 2 años de duelo emocional. 2 años de duelo, pues es complicado. Yo intenté buscar ayuda desde el punto de vista físico, con profesionales de lo físico, en este caso psiquiatra. Ajá. También dije, bueno, voy a trabajar los procesos mentales, ¿no?, que nos puede dar los psicólogos, pero notaba que había un techo. Como dice Gustave Flaubert, que escribió Madame Bovary, ¿no? Dice, cuidado con la tristeza, es un vicio. En el sentido de que la tristeza, igual que la alegría, puede ser buena, pero si llega a ser crónica, es un problema. Ajá. Aunque hoy vivimos en un mundo del felicismo eterno, ¿no?, que no es real, porque es algo irreal. Y entonces dije, bueno, este es el techo. Total, que la tristeza ya formaba parte de tu vida. Sí, Vale. pero con gran intensidad. Con gran ¿no? intensidad. Sí. Y entonces dice, este es el techo. Sí. Tiene que haber algo más, ¿no? Y ese algo más, pues, claro, yo tengo un plus, por lo menos para mí, ¿no? Yo soy una persona creyente y muy espiritual, o por lo menos lo intento. Ya. Y dije, bueno, tiene que haber algo que me ayude también a dirigir estas emociones y que trabaje, pero de una forma extrema, o sea, cambiando totalmente las formas de hacer las cosas. Y entonces conocí a Merce y a Bea. Merce y a Bea, que ahora son mis amigas,
y a través de ellas, claro, descubrí el coaching o la dirección, ¿no?, transformacional, o el coaching de vida, pero, cuidado, enlazado desde el punto de vista de la inteligencia espiritual, que para mí pues es la que realiza el verdadero cambio y es la que ha conseguido el verdadero cambio. Entonces, cuando comenzamos a realizar pues esa dirección, os puedo decir que llevaba con tratamiento 2 años. 2 años con tratamiento. Con tratamiento. Y ahora, prácticamente 6 meses, pues puedo decir que soy una persona, todavía hay que cambiar, ¿no?, pero bastante diferente, que ha conseguido en mí ese trabajo desde el punto de vista del coaching de vida, pero a nivel de inteligencia espiritual. Pues ha conseguido que no me rebaje ante emociones de tristeza, de depresión, ¿no?, sino que voy un punto más allá. O sea, un poco lo que yo comentaba al comienzo del programa, ¿no? Has empezado a controlar todos esos sentimientos, entre ellos el de tristeza y todo esto, ¿no? Sí. Y te da un sentido trascendente de la vida, ¿no? No solo te quedas en la parte física, sino que genera en ti una transformación importante. Antes hablaba de una cita bíblica, ¿no? Sí, de Saulo de Tarso, sí. Ahí hablando, él hablaba de transformándose, rehaciendo su mente. Y la palabra transformarse viene de una palabra griega que es metamorfosis, cambio de forma. Y esto lo ilustro muy bien cuando hablamos siempre de una oruga, que es que cambia de forma y cambia de medio. O sea, una oruga que se alimenta, que está en el suelo, que se alimenta de hojas, pasa a la fase de crisálida y hay un cambio interior importante. Se renueva, no es que se mejora, no, se renueva, se hace nueva de nuevo. Tenemos un minuto. Un minuto. Mira, un minuto. Vale. Por supuesto estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices en lo de transformarse a partir de aquí de la mente. Y quiero que en este minuto que nos queda, porque no nos queda más, Sí. tú mismo digas por qué recomendarías, si es que lo recomiendas, Sí. el método de nuestras amigas Bea y Berce. Pues porque es un método que... No simplemente porque son tus amigas, que No, también son tus amigas. ¿Por qué lo recomiendas se han tú? hecho amigas mías. Perfecto. Bueno, creo yo que... Un minuto tenemos. ¿Por qué lo recomiendas? Bueno, porque la transformación es completa, no es poner parches, ¿no? Ajá. Sino pasas de oruga a mariposa, de estar en el suelo a volar. Genial. Y es una generación interna, como si cortaras los trozos de una piedra que conviertes en diamante, pero lo haces desde el interior, Muy no bien. desde un plano físico. Pues te agradezco mucho que hayas hecho ese viaje desde Bilbao, aquí, a Madrid, para decirnos que en tu caso, tu experiencia es una muestra evidente de que el coaching de nuestras amigas Bea y Merce funciona. Pero eso sí, partiendo no solo desde el plano físico, sino desde el plano espiritual. Bueno. Muchísimas gracias a vosotros también por ese viaje que habéis hecho desde Zamora hasta aquí, hasta Madrid. Y bueno, si yo me quiero poner en contacto o alguien se quiere poner en contacto con vosotras rápidamente, ¿cómo lo hacen? Muy sencillo, imaginatuvida.com. Y ahí estamos. Imaginatuvida.com. Pues ya sabéis, imaginatuvida.com para hacer esos cambios que necesitamos en este mundo en el que vivimos, no solo desde el punto de vista, no solo desde el plano físico, sino desde el plano mental. Seguimos, muchísimas gracias y seguimos con el programa aquí desde el Hotel Westin Palace, Plaza de las Cortes número 7, en Se Buscan Locos por la Cordura. Yo os invito a mi casa a que vengáis a probar los platos de cuchara tanto fines de semana como a diario y los pescados que tenemos para que veáis que no exagero nada y en Casa Aparicio se come de vicio.
Para degustar la excelente gastronomía de Galicia en Madrid, visita Restaurante Pulpería Botafumeiro. Restaurante Pulpería Botafumeiro, verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en calle de la Parra, en el número 39, teléfono 91 472 70 54, 91 472 70 54. Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de la familia Álvarez. Ahora, por menos de lo que piensa, ahorre entre un 60 y un 70% de su consumo de energía de luz, gas o gasoil, convirtiendo su hogar o su empresa en eficiente y sostenible. En Iferma disponemos de kits de autoconsumo para viviendas unifamiliares, hoteles, residencias y explotaciones agrarias. No lo piense más y ahorre siendo el productor de su propia energía con Iferma. Infórmese sin compromiso en el teléfono 980 694 969, 980 694 969. Pues lo he comentado hace un momento, vamos a hablar de ahorro. Y es que, como decía, vuelvo a repetir, hace un momento es muy necesario ahorrar, sobre todo en estos momentos. Para ello contamos con una gran empresa, que además es una empresa que está colaborando con el programa, con esta sección sobre todo, España Calidad, y que es un referente de calidad como es Iferma. Para ello hemos requerido la asistencia de su gerente, del director general de Iferma, que es nuestro amigo Vicente Fernández. Vicente, bienvenido a tu programa, nunca mejor dicho. Pues muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias a ti, como digo, por la colaboración con nosotros, con el programa. Bueno, contigo yo sé que sería pues para hablar largo y tendido, porque tienes mucha historia que contar. Entonces vamos a ir poquito a poco y a ver si en estos 15 minutos pues vamos sacando lo más importante de todo este tema, ¿no? Bien, en primer lugar, se comenta que tú fuiste el que puso la primera instalación con 2 ejes conectados a red en España, y además que partiste o que empezaste de cero. Cuéntanos un poco cómo se te ocurre esa idea. De cero se empezó, totalmente de cero, porque no teníamos ni siquiera ninguna idea de temas de energías ni de nada. Yo hice una finca que tengo en Tolo todavía, y el vecino no me dejó poner un apoyo para meter la luz. O sea, así. Así. Entonces me tuve que buscar la vida con placas solares, un generador. Hice una especie de seguidor también, con 2 ejes. Y luego, tiene la casualidad que vino un profesor de Alemania, lo vio, me invitó a un foro en Berlín, le gustó la idea mía, nos dieron un premio y nos pusimos en marcha y fabricó la primera conexión a red de España a 2 ejes, que se hizo en Abezames. O sea, me estás contando, a ver si te he entendido bien, porque esto sí que es una locura. Una locura, totalmente. O sea, tú no tenías ni idea de este tema. Ni idea. Y de forma autodidacta tú pides permiso a un vecino, allí en Toro, en Zamora, sí. Y el vecino te dice que verdes las han segado, o sea que no. Que no me dejaba pasar la línea ni poner el poste. Y a partir de ahí tú empiezas a darle vueltas a... Efectivamente. Eso fue en el año 96. Madre mía, es increíble, ¿eh? Lo digo de verdad, o sea, me parece increíble cómo inició Vicente Fernández este asunto. Bueno, me parece increíble a mí y estoy seguro que a vosotros también. Muy bien, ¿en qué ciudad fue esto? ¿En qué ciudad fue instalada? En Zamora. En Zamora, es un pueblo que está pegando a Zamora, sí, está a 15 kilómetros de Toro. 15 kilómetros de Toro, ajá. Muy bien, ¿y eso fue en el año? La instalación se inauguró en el año 98. 98. Bueno, ¿con cuántos trabajadores disponías en esos años, en el 97, 98? Yo solo. Sí. ¿Tú solo? Sí, luego ya en el año 2007 teníamos 400. O sea, del 1997 al 2008, 400. Sí. Con una idea
para que os deis cuenta de lo que puede ocurrir con un simple detalle como el que está comentando Vicente. O sea, no le dejan poner el tema y hace así y dice, bueno, pues yo en vez de arrugarme, no solo voy a poner el tema, sino que voy a montar una empresa que, de estar yo solito, a tener 400 empleados. Sí, 400 en esa fecha había. Oye, Vicente, ¿cómo se digiere ese tema? ¿Cómo lo Pues la verdad es que fue un crecimiento muy grande, ¿sabes? De golpe. Nos dieron también el premio a la tercera empresa europea de crecimiento. Me dieron también el premio CECAL de Oro, el premio Vulcano de Zamora. Me nombraron hijo proyecto de Toro, Zamorano honorífico y varios. Me pusieron también una avenida, una calle. Ah, te pusieron una calle, sí, con tu nombre. Avenida Vicente Fernández Manso. Me estoy quedando alucinado. Ya lo he dicho yo. No 15 minutos, 15 horas. Ya tienes una calle, te han dado no sé cuántos premios y se te nota tan tranquilito. Sí. Es bonito eso, ¿no? Sí. Es bonito y difícil. Hay que ser humilde. Totalmente de acuerdo. Hay que ser siempre humilde. Totalmente de acuerdo. Qué bonito lo que estás diciendo, Vicente. Muy bien, entonces 400 trabajadores en el 2008. Me has comentado que has recibido varios premios en tu vida empresarial. Y oye, ¿cuántos megavatios has instalado o has dirigido en toda tu vida empresarial? Bueno, habrá mucha gente que no sepa lo que es un megavatio. Megavatios son 1000 kilovatios. Y megavatios en mi vida profesional llevaré unos 80 instalados. Unos 80. Sí. Que es muchísimo, ¿no? Pues no, es bastante. Bastante. ¿Y los que te quedan? Y los que me quedan. Muy bien. Oye, ahora viene una pregunta un poco de las que me gustan a mí en el programa, ¿no? La pregunta es, ¿qué es lo peor que te ha pasado a ti en tu vida? Lo peor fue el accidente Hispaner cuando se mató mi hermana y mi mujer. Y un buen amigo también. Eso fue lo peor. En ese momento se hubiese dado todo lo que tenía por haberlo evitado. Por haber evitado eso, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo consigues superar ese tema? Porque claro, como empresario uno no puede quedarse en el rincón, por decirlo de alguna forma, cuando te ocurre un tema de estos. ¿Cómo consigues tirar para adelante? Pues mira, cuesta mucho. Cuesta. Y a día de hoy lo tienes ya... Nunca se olvida, ¿eh? Nunca se olvida, pero lo tienes... Claro, ha pasado ya bastante. Fue el 20 de agosto del 2008 cuando pasó eso y estamos en la 22. Bueno, ya que hemos hablado de lo peor, también hay cosas buenas, ¿no? Sí, hay cosas buenas también. Cuéntanos alguna cosa buena que te ha ocurrido. Pues tener una hija. Ah, muy bien. Tengo 2 hijos y una hija. Y yo estaba deseando tener una hija y mira, gracias a mi mujer me la dio. Me volví a casar. Ese es el mejor equipo, ¿verdad, Vicente? Sí. El mejor equipo. La familia. La familia. Sobre todo es el más allegado en la familia, que es la esposa. Sí. La esposa y el esposo. A mí me costó tiempo de darme cuenta de que ese era el mejor equipo, pero ya me di cuenta. Y bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta que lo mejor es eso, estar muy unido a la esposa, ese es el mejor equipo que se puede tener. Es lo mejor. Muy bien. Tú como empresario y como emprendedor, y gran emprendedor además que eres, ¿qué consejo le darías tú pues a toda esa gente que quiere? Porque claro, acabamos de salir o estamos saliendo un poco de una guerra que ha sido esto de la pandemia, ¿no? Del COVID. A los emprendedores, ¿qué consejo les darías tú? Pues que nunca se caigan abajo, porque yo antes de montar todo esto que te comentaba antes, tenía una tienda y me fui mal, me arruiné y volví a intentarlo. O sea, no porque te vaya mal una vez, tires para atrás. Hay que luchar. Yo siempre digo que en la vida del empresario tiene que ser un poco esto, ¿no? Como cuando está uno en un cuadrilátero, hay 2 boxeadores, y llega uno al otro y le hace ¡pum! Y le mete un zambombazo y le arrincona. Tiene 2 opciones: o sales del rincón o te mete otro y ya no sales más, ¿no? Efectivamente. Acaba de decirlo casi. O sea que estamos totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, ¿qué recomendarías tú a los ciudadanos respecto
ahora metiéndonos un poco más en el tema de la empresa de Iferma, en cuanto a energías alternativas, ¿qué recomendación harías tú? Pues viendo el precio que tenemos ahora mismo de la luz, del gasóleo y del gas, instalar placas solares. Las placas solares. Placas solares. Ajá. Y máquinas de aerotermia para sustituir el gas y el gasóleo. Oye, pero cuando se escucha, yo te pregunto, cuando se escucha hablar de placas solares y tal, que por supuesto está muy en auge y a mí me parece espectacular, claro, lógicamente, como tú bien dices, por los precios que existen, pero ¿es muy caro eso o no? Porque la gente tiene esa idea a lo mejor. No, no muy caro, claro no es. La amortización está entre 4 o 5 años. Uh-huh. ¿Y se cuenta con subvenciones y todo esto? Ahora mismo sí, hay unas subvenciones que están dando, que vienen de unos fondos que vienen europeos, que nos reparten las comunidades, y dan aproximadamente sobre un 30 o un 35%. 30-35%. Vale. Y no solo, por supuesto, a nivel individual, en viviendas unifamiliares, sino en muchos otros ámbitos, ¿no? En todos, tanto en empresas, industrias, cualquier tipo. Ajá. Muy bien. Oye, veo que aquí, en esta publicidad tuya, pones kit de autónomo. O sea, perdón, de autoconsumo, ¿no? Kit de autoconsumo, no de autónomo. Kit de autoconsumo. Viviendas unifamiliares, hoteles, residencias y explotaciones agrarias. ¿Y has dicho que de qué ahorro estamos hablando en estos campos? Por ejemplo, una familia, para que nos entiendan las familias que nos están viendo, ¿no? Que ahora el tema de la luz, que tal y cual. ¿Cuánto se puede ahorrar una familia que ponga unas placas solares? Pues para que tengas una idea, una casa, un tipo chalet, que tenga calefacción con gasóleo y esté gastando 3.000 litros de gasóleo al año, eso supone, al precio que está ahora mismo el gasóleo, unos 5.000 euros. Más otros 1.000 que mínimo que gastaría de luz, te vas a 6.000. Instalando ese sistema, no pasaría de 2.000 euros de gastos al año. Ah, pues es un ahorro de un 60%. Un 60, un 70%. 70%. Sí. Muy bien. Bueno, ¿qué futuro le ves tú a las energías alternativas? Hombre, yo le veo mucho futuro, y más ahora que estamos, y Europa está apostando por los coches eléctricos. Yo creo que queda mucho que instalar, porque el consumo energético tiene que sustituir tanto el gasóleo, tanto el gas y la gasolina. Y todo eso lo pasamos a kilovatios, y kilovatios a megavatios. Tendríamos que instalar ahora mismo en España, multiplicado por 10 la potencia que está instalada. Queda mucho. Queda mucho todavía, ¿no? Sí. Pero si es el futuro, bueno, ya es el presente. Sí. Ya es el presente. Vale. Y las macrogranjas, ¿qué opinas tú con respecto a las macrogranjas solares que se están construyendo ahora? Yo ahí no estoy de acuerdo. ¿No? Eso lo tenían que haber limitado un máximo en 10 megavatios en la misma pieza. ¿Pero por qué no estás de acuerdo? ¿Cuál es el problema? Porque las macrogranjas al final son fondos europeos de fuera de aquí, que son los que lo están haciendo, y lo mejor y de la otra manera lo haría gente de aquí, inversores de España, y el dinero quedaría en España. Claro. Y así los beneficios van a ir para afuera. Claro, por supuesto en España. De ahí la sección España, calidad. Efectivamente. Pues ya sabéis, si de calidad se refiere, si queréis ahorrar, tenéis que dirigiros a la empresa de nuestro amigo Vicente Fernández, Iferma. Iferma, os podéis dirigir al teléfono 980 69 49 69. Lo digo de otra forma, de 3 en 3, que se memoriza mejor. 980 694 969. También está el 647 946 469. Y también podéis enviar un correo electrónico mediante proyectosiferma@gmail.com. Y también tenemos ya página web, sí, que es Iferma Energías. Muy bien, .com, www.ifermaenergias en plural.com. Además está apareciendo ahora mismo aquí en el faldón. Vicente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Me ha impactado realmente cómo comenzaste. Eso nos enseña a todos que es importante estar pendiente, porque a veces se te presentan oportunidades y si uno sabe aprovecharlas, pues imagínate, ¿no? Hay que subirse al tren cuando pasa. Efectivamente. En otra ocasión, a ver si me cuentas anécdotas, o si quieres en un minuto me puedes contar alguna anécdota. Yo sé que tú tienes muchas anécdotas en tu vida, anécdotas con rusos y anécdotas de no sé qué, anécdotas de no sé cuántos. Sí.
Entonces, ¿quieres contarnos alguna rápidamente o en otro programa nos cuentas? Me tocó viajar mucho, ¿Sí? y me ha tocado buscar mucho la vida. Muy bien. Bueno, pues... Si me pongo a contar, nos podemos tirar aquí 2 horas. Sí, pues entonces en otra ocasión, encantado. Jesús, una vez más, muchas gracias por colaborar con la parte económica también del programa, que eso es importantísimo, en esta sección España Calidad. Y nada, seguimos adelante y seguimos tratando de que la gente, porque al fin y al cabo de eso se trata, ¿no? De que la gente tenga un ahorro, de que la gente sea también más feliz. Sí. Muchísimas gracias, Vicente. A vosotros. Y nada, nos tenemos que despedir. Ha sido un placer como siempre. Si Dios nos lo permite, nos volvemos a encontrar aquí en vuestro programa Se Buscan Locos por la Cordura. Chao. Ahora, por menos de lo que piensa, ahorre entre un 60 y un 70% de su consumo de energía de luz, gas o gasoil, convirtiendo su hogar o su empresa en eficiente y sostenible. En Iferma disponemos de kits de autoconsumo para viviendas unifamiliares, hoteles, residencias y explotaciones agrarias. No lo piense más y ahorre siendo el productor de su propia energía con Iferma. Infórmese sin compromiso en el teléfono 980 694 969 980 694 969. There's a time to live and a time for a man to die. There are places for dead men.